Bueno, continuamos. No es el mismo sistema filosófico el que acompaña los proyectos del código o de los códigos en el siglo XIX y de este código del 2015. La forma de poder adentrarnos, me parece que la mejor forma de abordar esta cuestión es de la mano, ni más ni menos que de la carta de presentación, digamos, que envía el presidente de la comisión que se encargó de la elaboración de este proyecto de ley, que es el doctor Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que eleva a la Cámara el proyecto con una carta que establece algunos lineamientos básicos. La costumbre, digamos que en proyectos de la importancia de la reforma del 2015, van a ver que la reforma del año 68 también fue acompañado por Borda Padre con una nota dando algunos lineamientos interpretativos básicos que vamos a retomar a los efectos de argumentar unos minutos más adelante. ¿Y qué pasó? La clase pasada o la anterior nosotros hablábamos de, si recuerdan, se adelanta la implementación de la reforma 6 meses, y lo cierto es que mucho material, si bien sí se había escrito, había obras, más bien artículos, algún que otro libro que criticaba en el sentido positivo, ¿no? El contenido del proyecto de la reforma, no había obras profundas de una discusión coherente del contenido, ¿de acuerdo? Y con el adelantamiento de la implementación de la reforma, 6 meses, bueno, este nivel o esta carencia de un debate en profundidad de lo que estaba aconteciendo no existía. Ante esa carencia de doctrina sobre el hito legal, imagínense la importancia que asumió la nota de acompañamiento a la elevación del proyecto, pues de alguna manera una fuente metalegal, porque no es parte complementaria del texto de la ley propiamente dicha, que de alguna manera nos permite acceder al espíritu del legislador. Esto que a veces se menciona como una abstracción, Lorenzetti era eso, representaba en su cuerpo y alma el espíritu del legislador, porque era el presidente de la comisión. Y en esta carta él se va a mencionar un concepto que después va a explayar en un breve artículo, pero por demás elocuente en cuanto a esto del paradigma que acompaña el código, con los términos constitucionalización del derecho privado. Y yo creo que esa intención de Lorenzetti es lo que justifica cuando les decía que mi colega docente en civil y nosotros acá le dedicamos unos minutos a derecho constitucional, es lo que justifica la introducción de este novedoso contenido en la cursada típica de derecho mercantil, ¿no? Lorenzetti va a hablar de constitucionalización del derecho privado. Y la verdad es que mi primer contacto, mi primer approach con el concepto, lo primero que se me vino a la cabeza cuando lo leí, mi primera reflexión fue redundante. Dije, estamos en el 2015 y en realidad hablar de constitucionalización del derecho privado me parece redundante, me parece que es algo que todos tenemos bien presente, pero lo cierto es que a medida que fui leyendo el artículo, que nosotros lo tenemos colgado en la parte de abajo de nuestro sitio de Google para que ustedes lo puedan leer y que de alguna manera acompaña la explicación de esta clase y lo hace más entendible en la exposición, a medida que uno avanza en la lectura se empieza a dar cuenta de la profundidad que Lorenzetti le da a la cuestión, lo que me llevó a, de la mano de Vítolo y algunas charlas que él nos dio a todo el grupo, a todo el cuerpo docente que conforman su cátedra,
que es un análisis histórico de la cuestión, ¿no? Y cuando uno hace un análisis histórico de la cuestión, se da cuenta que esto del positivismo en la construcción de las fuentes fundamentales del derecho privado no es cosa del siglo XIX, no está allá 150 años atrás y muy lejano a nosotros, sino que su influencia continuó a lo largo de todo el siglo XX. Quizás nuestra generación, una generación muy acompañada por el espíritu, por las luces de la reforma constitucional del 94, perdió de vista o hace un análisis un poco recortado de la dinámica que a nivel interpretativo tuvo nuestro sistema legal a lo largo de la mayoría del siglo XX. Y acá es donde uno empieza a repasar algunos datos históricos que le dan cuerpo a esta influencia que el sistema filosófico positivista tenía sobre nuestro derecho. Hasta no hace mucho, las cátedras, la mayoría de las cátedras, hoy todavía debe haber alguna, hablo sin saber con precisión, algunas cátedras de filosofía del derecho, teoría general del derecho, que siguen fundamentalmente adheridas a la corriente de pensamiento positivista. Y eso es una señal muy vigente de su influencia, ¿de acuerdo? Pero también lo podemos hacer una concatenación de ejemplos que demuestran su vigencia, sí, en el siglo XIX, pero su larga influencia durante el siglo XX y algunos destellos en nuestros días también, ¿por qué no? Por ejemplo, al momento de legislarse, de proyectarse y de implementarse el Código Civil y el Código de Comercio que veníamos comentando, los códigos de Belzarfiel y de Acevedo, los juristas contemporáneos a esos proyectos, sí, es verdad, de forma quizás metafórica, pero no hay que perder de vista el sentido de los comentarios, como por ejemplo Alberdi, llegaron a mencionar que el Código Civil o estos códigos eran códigos que iban a ser la propia constitución de los argentinos. No hay que descontextualizar la reflexión de Alberdi, ¿de acuerdo? Esta es una reflexión que uno la tiene que estudiar a través de todo su pensamiento jurídico y no recortar simplemente la frase. Yo cuando la leo por primera vez recortada, la compro, y después cuando voy a la fuente original, ahora no me acuerdo si específicamente está en las bases o en cuál obra, después en tal caso lo voy a indicar más adelante, pero queda matizada su reflexión, ¿no? Es una reflexión más bien metafórica que concreta, pero de alguna manera nos sirve a nosotros para adjetivizar esta cuestión de la importancia que tenían las leyes, no digo de base porque no son reglamentarias, pero no son la letra de la Constitución, son leyes que jerárquicamente estaban por debajo de la Constitución, y sin embargo, de la mano del sistema filosófico, se podía llegar a afirmar que eran la propia Constitución. ¿Y por qué? Ustedes también ya pueden aventurar una respuesta a este planteamiento. Si nosotros decíamos que a través del positivismo se pregonaba un sistema cerrado en donde las respuestas a las problemáticas de la realidad debían ser encontradas en el propio texto legal, bueno, naturalmente el contenido, la cantidad de supuestos que puede prever una constitución, una ley fundamental, es mucho menor a la que van a tener dos fuentes legales del tamaño del Código Civil y del Código de Comercio. Ahí, como sistema filosófico, es donde vamos a encontrar las respuestas a los problemas de la realidad según un sistema positivista. Y bueno, en aquellas situaciones ya conocemos las herramientas interpretativas que acompañan al positivismo en caso de antinomias, lagunas, etc. Pero fundamentalmente las respuestas tienen que estar explicitadas en la letra de la ley, en los códigos, ¿no? Allá por el pensamiento de Alberdi, allá por el siglo XIX, pero nosotros
podríamos meterle un F5, una actualización a la reflexión positivista dentro del siglo XX, y promediando el mismo en la reforma 17711, en la del año 68, eleva también al Congreso Nacional el proyecto de ley con una reflexión muy similar a la de Alberdi del siglo XIX, casi postulando de que se trataba de una reforma que constituía o se constituía como, palabra más, palabra menos, este fue el espíritu del comentario, como la ley fundamental de los argentinos. Entonces, y no lo hacían menospreciando a la Constitución Nacional, sino con una forma de razonar su operatividad distinta a la que tuvimos en los últimos 10 años del siglo XX y en la actualidad. La operatividad en cuanto a la funcionalidad, en cuanto a la solución de los problemas jurídicos que se presentaban en la realidad, debían, según estos pensadores de sus tiempos, encontrarse en el Código Civil y en el Código de Comercio por separado como piezas fundamentales del sistema legal argentino. Y esto es lo que se cambia. Esto es lo que se cambia con la reforma del 2015, y esto es lo que, si bien ya en los 90, primero con un quehacer jurisprudencial, el asentamiento pretoriano de varios criterios interpretativos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquellos que cursamos hace varios años en la facultad, recordamos esa concatenación de fallos que intentaban conciliar los tratados internacionales firmados por la República Argentina con la Constitución, que arriba, que abajo, que al costado, un esfuerzo jurisprudencial muy fuerte de la Corte a fines de los 80 y principios de los 90 para solucionar a nivel diquelógico esta cuestión, y que de alguna manera queda zanjada con la reforma de 1994, que abre la puerta definitiva a una forma de pensar nuestra ley, nuestro derecho, mejor dicho, porque ley y derecho no es lo mismo, totalmente distinta, ahora sí, a la que existía antes de la reforma, ¿no? Y sin embargo, ese espíritu del constituyente del 94 no se implementa a nivel jurídico de un día para el otro. Sobreviene también un proceso de esta naturaleza, de naturaleza jurídica, que involucra a muchos actores nuevos, pero muchos otros que venían influenciados por el pensamiento jurídico previo y que dejan planteado un proceso transitivo que tiene una fuerte influencia aún en nuestros días, ¿no? Y yo creo que no fue desatinado por parte de Lorenzetti presentar a este nuevo código como, no digo el puntapié inicial para algo, sino la obra final de un largo proceso. La obra final de un proceso que desde muchos años atrás, y especialmente desde la reforma del 94 a nuestros días, buscó constitucionalizar, darle operatividad, funcionalidad al contenido de la ley fundamental y de alguna manera contrarrestar la fuerte influencia del positivismo. Y por eso yo creo que Lorenzetti lo primero que deja en claro es que este código lo que intenta es constitucionalizar el derecho privado, constitucionalizar el derecho civil y comercial. Y es un nombre simple para el cambio paradigmático, es un nombre que interpretativamente nos facilita introducir esto del cambio paradigmático entre el positivismo que acompaña a los códigos del siglo XIX y la obra que se genera, se aprueba en el 2015. Una obra, yo no la encuadraría, eso ya va a ser más bien tarea de los filósofos del derecho, encuadrarla en una o en otra teoría filosófica. Por supuesto que podemos rastrear en el artículo de Lorenzetti
alguna influencia de escuelas de pensamiento como la escuela de argumentación estándar jurídica de Robert Alexy, en donde hay un contacto. La obra de Robert Alexy es muy novedosa, es muy profunda, no hay forma de poder resumirla en unos breves segundos, pero una única línea es esta vinculación que el positivismo no permitía, una relación conceptual entre derecho y moral, en qué casos sí, en qué casos no, con qué intensidad. La discusión que tiene Alexy con autores europeos respecto de cuáles son los límites de esta relación, y en los que también, por supuesto, vale mencionarlo, sigue habiendo una posición positivista crítica del pensamiento de este tipo de autores, esta escuela de pensamiento jurídico. O también podríamos encontrar una influencia muy fuerte del tridimensionalismo de Goldsmith, en donde este concepto del mundo jurídico de Goldsmith, en donde relaciona hechos, normas, pero también valores, ¿no? En fin, sin querer encuadrarlo en una corriente de pensamiento no tanto en Buenos Aires, la tridimensionalista, perdonen, no tanto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero sí en el interior del país ha tenido un fuerte desarrollo de pensadores argentinos de renombre, pero insisto, sin querer enmarcarlo sino mencionar que existen formas de pensamiento y un filosófico que atraviesan este proyecto de Loic, que son muy distintos al positivismo y que de alguna manera Lorenzetti deja entrever en su presentación y que nos interpela para razonarlo desde otro enfoque, que es básicamente lo que uno debe hacer para poder entender y de ahí criticar adecuadamente. Pero cuando nosotros, sin enmarcar en una teoría en particular, pero sí mencionando esto de la intervinculación entre derecho y moral, y entre derecho y valores, mecanismos totalmente vedados en el positivismo, ¿de dónde los podemos desprender? ¿De dónde lo sacamos estas afirmaciones? Es decir, bueno, hasta acá hay un cambio paradigmático, pero ¿de dónde se desprende este cambio paradigmático en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Digo, en cuanto a contenido legal propiamente dicho. Y este juego que siempre me gusta hacer, es decir, ¿cuándo, con qué empieza el Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Con qué artículo empieza el Código Civil de la Nación? Si alguno estuviera acá presente, circunstancias no lo permiten, pero mira, con el artículo primero, doctor, en tal caso el título y después el artículo primero, y sin embargo no, porque, o alguno avispado podría decir, bueno, con el título preliminar. Y básicamente el título preliminar en esta obra legal en particular asume una importancia fundamental. Ese pequeño ese pequeño pasaje legal previo a la concatenación de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, a nivel interpretativo, a nivel axiológico, asume un rol fundamental, porque, y créanme ustedes que quienes participaron en la proyección de la reforma le dedicaron una discusión importante a este título preliminar. ¿Sí? ¿Lo incorporamos? ¿No lo incorporamos? Si lo incorporamos, ¿para qué? ¿Qué función cumpliría? Me acuerdo de las viejas clases de Derecho Mercantil, en donde hablábamos del título preliminar del Código de Comercio como algo fundamental por su postulación del manejo de fuentes distinto al del derecho civil, y que de ahí una de las grandes diferencias entre las dos subdisciplinas primas dentro del derecho privado argentino. Pero nada que ver con ese título preliminar. Sí es importante también, pero este es un título preliminar que es filosófico, es filosófico, es un título preliminar que nos permite a nosotros afirmar lo que tengo dicho en estos 19-20 minutos de la segunda parte de la exposición. Y es un título preliminar que va a poner en palabras escritas, esto de la
primero, algo que no por ya existente e implementado no necesite ser arraigado en el texto de la ley. Es decir, la existencia, vigencia y fuerza de la operatividad del texto constitucional en materia de derecho civil y comercial, de derecho privado no solo de la Constitución Nacional, sino de todo el bloque federal, ¿no? Es decir, el texto constitucional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, y los tratados internacionales en general. Pero a eso iba. Lo importante o lo interesante es, acá no, porque de repente pero en clase presencial solía hacerlo, de leer estos breves puntos que tiene el título preliminar, porque hace visible la influencia de los valores a nivel interpretativo dentro de nuestro sistema jurídico. Y digo jurídico para salir de lo estrictamente legal, porque ya a esta altura de la cursada, en la currícula, digo, no en nuestra materia, recién arrancamos, ustedes ya tienen que tener en claro que la ley es una fuente más de derecho. Primero, que ley y derecho no son lo mismo, el derecho es mucho más amplio, por supuesto que la ley forma parte del derecho, pero no es la única fuente del derecho, tenemos muchas otras, como por ejemplo, naturalmente en derecho mercantil es muy común citar a la costumbre, lo hemos visto en las clases que abordaron la cuestión histórica, pero los principios generales también son fuente del derecho. La jurisprudencia no tiene la misma intensidad, pero sí sirve para aclarar cuestiones interpretativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen visibles los principios y los valores como fuente del derecho, en el título preliminar, en el título que se encarga de explicarnos cómo debemos entender toda la reforma. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, esto en los códigos del 19, el legislador del 19, del siglo XIX, a eso me refiero, no de ninguna manera reflexionó el proyecto de esta manera. El espíritu de la ley y del legislador, por ende, también es una forma de interpretar la ley, ¿no? de darle entendimiento a la misma. Y si hay algo que nos queda claro es que quienes proyectaron en el siglo XIX el Código Civil y el Código de Comercio, de ninguna manera se representaban, esto no es que esté bien o mal, son momentos, contextos de pensamiento totalmente distintos, pero no se representaba la vinculación entre el derecho y algún contenido metalegal, como son los principios y los valores, ¿no? Esto no es nuevo, no es que el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 rompió con todo e introdujo, no, eso es algo que ya en doctrina, que en las leyes especiales, en la propia interpretación de los artículos de la Constitución se ha visualizado hace muchos años. Lo importante es que el legislador lo dejó en claro y de alguna manera nos invita a nosotros a una forma de reflexionar esta reforma. Esta es una reforma inspirada en una metodología interpretativa totalmente distinta a la del Código derogado. Una reforma que invita a terminar el proceso de constitucionalización del derecho privado. Y simplificando el análisis, esto va a implicar, esto es una afirmación un poco burda, pero para la instancia en la que nos encontramos, en un proceso de imbricación en donde el derecho civil se va a comercializar y el derecho comercial se va a civilizar. Es un proceso de alguna manera de mezcolanza del espíritu y del contenido de estas dos subdisciplinas dentro del derecho privado, que es invitado fundamentalmente con el vector de la constitucionalización de esta rama justamente del derecho, de la rama del derecho privado. Hasta acá no hemos hablado de derecho comercial, sino que hemos fijado las bases, insisto, mínimas de interpretación de lo que después va a ser el texto del Código del 2015, ¿no? Nosotros no pensamos que esta hora de exposición, y quizás seguramente en clase
hora y cuarto, hora y 20 por el ida y vuelta de las preguntas y las respuestas, esté desperdiciado, como decía al principio de la clase, sino todo lo contrario. Esta base, esta explicación de la intención del legislador es fundamental como para que nosotros podamos entender qué es lo que quiso hacer el legislador en el 2015 y de esa manera sí abordar el análisis de los institutos de derecho mercantil, o como me gusta a mí referenciar ya en nuestros días como derecho económico, y de alguna manera poner respuesta final a esas reflexiones un poco inocentes o apresuradas, también por la implementación del 2015 que nos dejaba a todos con ese adelantamiento colgados de la brocha del techo. Es decir, cómo se pudieron haber reducido en tan pocos artículos 2 códigos. Y se redujeron porque, a diferencia de un sistema interpretativo positivista en donde las respuestas a todos los problemas de la realidad tenían que estar escritas en el propio código, un sistema cerrado, insisto, en este nuevo código, para ir culminando, lo que se busca no es dar respuesta a todas las posibles problemáticas que se den en la calle, que se den en la realidad, sino brindarle al operador judicial, tanto de un lado como decimos en el tribunal, de un lado del mostrador o del otro, las herramientas para ir forjando esa realidad, para ir acompañando esa realidad. Y de ahí también la respuesta a esa incógnita que nos planteamos al principio: ¿por qué el legislador elige ir a contramano del mundo y codificar, en vez de legislar a través de leyes especiales? Lo hace en el entendimiento de que, lejos del positivismo, no iban a compendarse dentro de una única fuente legal todas las respuestas a los problemas, sino que se iba a establecer el nuevo Código Civil Comercial, como una caja de herramientas para que con ellas nosotros podamos forjar nuestra realidad y acompañarla acorde a los cambios que se van generando, sin necesidad de grandes modificaciones legales. Por eso nosotros no vamos a encontrar respuesta a todo, y sí un gran espacio al operador judicial también, para que aquellos huecos, no quiero decir lagunas para no confundir, justamente utilizar un término bien positivista, pero aquellos supuestos que no fueron especialmente previstos por el legislador, sean llenados por la tarea jurisprudencial y también, bueno, en docencia, en investigaciones, así sea acompañado el texto de la ley con un sistema filosófico totalmente distinto que permite justamente la vinculación entre el contenido de la ley, entre el derecho y lo metajurídico, lo metalegal, ¿no? Lo que no necesariamente está escrito. Esta apertura de pasar de un sistema cerrado positivista a un sistema abierto, cual sea que fuere la escuela de pensamiento que lo acompaña, es lo que nos permite a nosotros afirmar esto sin decir una burrada jurídica, ¿no? Después, este es un principio general. Después, por supuesto que va a haber, a mi criterio lo vamos a ver en la clase que viene, donde continuamos con paradigmas, pero ya no paradigmas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sino paradigmas dentro del derecho mercantil. Hay cosas que quizás desde el pensamiento, la reflexión de alguien que en el día a día lleva adelante una disciplina dentro del derecho, va a pensar que hacía falta mencionar, explicitar, y no lo encontramos, y algunos contenidos que sí encontramos los criticamos, pero el espíritu del legislador es justamente, y lo dice Lorenzetti, no lo digo yo, es este, ¿no? Ofrecer un martillo para martillar la realidad, una realidad especialmente a partir de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, del nuevo milenio, constantemente cambiante. Fíjense dónde nos encontramos en este momento, ustedes en sus casas mirándonos y nosotros acá. Esto es cambiante, esto es el día a día, y esto también es resultado de la globalización que afecta a nuestra salud, pero que naturalmente también afecta el derecho.
En la clase que viene entonces vamos a ver paradigmas, pero ya dentro del derecho comercial. Y bueno, queda abierto el intercambio a través de este chat que nosotros hemos colocado en el sitio, y quedamos también a la espera si hay alguna noticia institucional que de alguna manera trastoque esta dinámica temporal que hemos desde lo pedagógico instaurado entre nosotros. Yo les agradezco, como siempre, buenas noches y nos estamos viendo.